Ya estamos de vuelta en nuestro programa Tema a las 12, hoy día viernes 30 de octubre del año 2020, para retomar la conversación con un invitado muy especial a nuestro programa, a quien desde ya quiero partir agradeciéndole el haber aceptado la invitación de nuestro canal, y me estoy refiriendo precisamente a don Fernando Larraín Aninar. Fernando es el gerente general de la Asociación de AFP, a quien le damos la cordial bienvenida a esta segunda parte del programa. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto recibirte. Hola Orlando, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo hoy día. Perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente nos están viendo a través de las señales digitales terrestres en Santiago, en 5.3 de nuestro canal de televisión y también en la región metropolitana, pero también nos están escuchando a través de la radio UCB en el 103.5 y también es posible acceder a este programa a través de ucbtv.cl. Así que te reitero, Fernando, nuestro mayor agradecimiento y bueno, quiero llevarte de inmediato a los temas de contingencia. Han pasado 5 días de un evento muy trascendente para los próximos años de nuestro país. Ha habido una manifestación de la voluntad ciudadana que ha dado una respuesta muy clara respecto de dos preguntas que se nos formularon. Si queríamos una eventual escritura de una carta, de una nueva carta constitucional y quién fuera quien estuviera la responsabilidad de la escritura de esa carta constitucional. Yo quisiera pedirte una opinión, Fernando, en términos generales, respecto a qué te pareció el proceso que tuvimos a bien tener hace unos cuantos días atrás. Lo primero es que el proceso fue un proceso que funcionó muy bien. Estábamos en un contexto complejo, que era en un contexto pandemia, y la verdad es que mucha gente fue a votar el día domingo y por lo tanto el proceso funcionó bastante bien. Los resultados se dieron con premura, se dieron rápido, como ya estamos acostumbrados en nuestro país, la verdad, en este tema. Y la verdad es que estos son los momentos en donde las democracias funcionan, donde la gente participa, va a votar. Es interesante el padrón electoral, donde votaron más jóvenes de los que estábamos acostumbrados a ver en este padrón. Y el proceso en sí mismo me pareció que fue un proceso bastante limpio. Todos los que estaban extremos, que creían que podía pasar una cosa u otra después del plebiscito, la verdad es que no pasó. Se tomó con bastante, yo diría que calma por distintos lados. Obviamente van a haber personas que van a querer aprovecharse los resultados o capturar esas votaciones, que es la lógica de la política, pero me parece que el proceso fue impecable, el CERVEL funcionó muy bien, el gobierno hizo lo que tenía que hacer también, y los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país concurrieron a votar, y el resultado fue bastante claro respecto de la opción de aprobar un cambio constitucional, y ahora lo que viene es un proceso en donde hay que elegir los constituyentes y bueno, discutir la carta fundamental que queremos como país para que nos acompañe durante los próximos años. Correcto. Sí, yo comparto contigo de que en realidad estos son los momentos en que uno republicanamente se siente muy orgulloso de nuestro país, porque efectivamente comparto plenamente lo que tú dices, que fue un proceso muy limpio, en que todos cumplimos con lo que esperábamos. Hubo una respuesta por parte de la democracia, ¿verdad?, a estos actos que nos han empañado, estos actos de violencia que en algunos momentos nos han empañado, de violencia dura. Una semana antes del 25, el 18, tuvimos dos actos o algunos más, pero dos muy marcados, ¿verdad?, que fue los incendios de unas iglesias y que fueron dos actos muy fuertes para la ciudadanía, y efectivamente esto que ocurrió el domingo pasado de alguna manera como que nos viene a reconfortar porque hay una respuesta de la democracia frente a esto, así que yo comparto plenamente esta realidad. Fernando, te quiero llevar a un tema que es de muy contingente a la labor que tú cumples en la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, la Asociación Gremial, en tu calidad de gerente de esta asociación, y es lo relativo al segundo retiro de fondos de pensiones, que en suma ha refundido 3 proyectos, más un cuarto que se agregó, una cuarta mención que se agregó. Y este proyecto ya ha iniciado unas discusiones hoy día. Me gustaría saber tu opinión, la opinión de la asociación en relación al primer retiro, por supuesto, y ahora respecto a este segundo retiro, Fernando, y lo que eventualmente podría ocurrir con un tercer, un cuarto y un N retiro en el tiempo, ¿no? Por favor, Fernando, si no pudieras dar tu opinión.
Yo creo que hay varios temas en la pregunta. Lo primero es que cuando surgió la idea del primer retiro de fondos previsionales, el Congreso y quienes propusieron esta idea lo hicieron mencionando que esta era una situación excepcional y de una vez. Y por lo tanto, una de las cosas que valora la economía internacional y que se valora respecto de Chile son las reglas del juego que se cumplen y la calidad de las instituciones. Por lo tanto, uno esperaría en el fondo que cuando hay un compromiso de hacer esto de manera excepcional por una vez, así sea. Pero claro, lamentablemente estamos discutiendo un segundo retiro y eso de alguna manera me lleva también a la lógica de por qué se legisló respecto al primer retiro. Y fue principalmente porque los apoyos de política pública, principalmente a la clase media, pero también a otros sectores, no habían llegado lo suficiente en el contexto pandemia. Eh, y a mí personalmente me parece que pedirle a los trabajadores y trabajadoras de Chile que financien los costos de pandemia que estamos viviendo con sus ahorros previsionales, me parece que este es un esfuerzo que hay que hacer como país, más que pedirle solamente en el uso de los ahorros previsionales de las personas. Además, hablando, no nos podemos olvidar que más de 2 millones de personas en el primer retiro ya retiraron todos sus fondos previsionales. Por lo tanto, en el caso de un segundo retiro, van a haber muchas personas, y cuando hablamos de muchas personas son millones de personas que no van a poder retirar plata de sus ahorros porque ya no tienen. Es más, alrededor del 40% de las personas se retiró casi la mitad de sus fondos. Por lo tanto, en esta idea de un segundo retiro lo que produce es que más de 4 millones de personas queden sin nada de ahorro en sus fondos previsionales. Un segundo retiro produce que los que más tienen más van a volver a retirar, por lo tanto es totalmente regresivo y lo que hace un segundo retiro es que no solamente impone una carga mayor respecto a la pensión para los trabajadores, sino que también aumenta los componentes de desigualdad en nuestro país. Entonces, desde una lógica de política pública, la verdad es que esto va a aumentar la desigualdad. Desde una lógica de las pensiones, un segundo retiro va a tener un impacto en que va a haber mucha gente que se va a quedar sin ahorros previsionales y un impacto que las estimaciones, tanto de la Superintendencia de Pensiones como el Banco Central de Chile, muestran que las pensiones van a caer en alrededor de un 25% en las personas que retiren los fondos. O sea, si las pensiones hoy día eran consideradas bajas, a eso hay que restarles un 25%, por lo tanto, hacia adelante es complejo. Ahora, uno entiende la premura y lo que ha pasado en la situación de nuestro país con muchas personas, muchas familias que hoy día están viviendo situaciones muy complejas económicas, con niveles de desempleo, con ciertos problemas de consumo personal, pero vuelvo al inicio de lo que dije, uno esperaría que sea el Estado el que vaya en políticas de apoyo de esas personas. La verdad es que los números tanto del primer retiro como de un eventual segundo retiro sobre las pensiones tienen un efecto considerable. Y tú, Orlando, mencionaste un punto que lo mencionó el presidente del Banco Central cuando expuso en el Congreso respecto de que si hay un segundo retiro, ¿qué privaría que hubiera un tercero o un cuarto o un quinto? Y eso no solamente tiene un efecto en las pensiones, tiene un efecto también en lo que hablábamos al principio, en la calidad de las instituciones y en las reglas del juego, en el sentido de, bueno, si se están cambiando esto permanentemente, cuando los países compiten por capital, por atraer capital externo a nuestro país, este tipo de políticas tiene un efecto negativo y eso el presidente del Banco Central fue bastante claro y enfático que las externalidades negativas de un segundo retiro, no solamente en el tema de las pensiones, sino que en estos otros componentes va a ser complejo para nuestro país. Efectivamente, a mí esa es la mayor preocupación que tengo en términos de la credibilidad que nuestro país pueda tener no solamente domésticamente, sino que también en el concepto internacional en términos de, claro, oye, dicen una cosa, pero después se practica otra. Y por otro lado, yo quisiera vincularlos con la primera pregunta que te formulé, Fernando, respecto de la nueva Carta Constitucional, esta eventual, o sea, la escritura de una nueva Carta Constitucional, que la ciudadanía le pide a que esa escritura de la Carta Constitucional la hagan no parlamentarios, que sea escrita por no parlamentarios. Eh, ¿Qué te parece a ti la sensibilidad que tiene la sociedad en términos de la credibilidad que tiene de alguna manera la dirigencia política
que le encarga la escritura de la Carta Constitucional no al Parlamento, sino que digamos, al ciudadano a pie. Permíteme la expresión. De alguna forma, esto de que este segundo retiro y estos futuros que nacen de iniciativas parlamentarias, de alguna manera también no viene a dar respuesta justamente a esa falta de credibilidad que tenemos los ciudadanos en algunos actores de la dirigencia política. Bueno, yo creo, Orlando, que la votación del día domingo fue bastante clara. O sea, efectivamente nuestro país está pasando por un cuestionamiento a sus instituciones, a instituciones del sector privado, del sector público, de la iglesia, de distintos sectores, y efectivamente en ese cuestionamiento, y lo muestran todas las encuestas, el mundo político sale bien afectado desde esa lógica y por eso mismo en el fondo esta nueva constitución busca mayores grados de legitimidad fuera del Congreso. Y desde esa perspectiva, en el fondo, claro, efectivamente, este tipo de proyectos que buscan tratar de buscar empatía ciudadana, por así decirlo, algunos otros lo llamarían populismo, o le pondrían distintos apellidos, pero trata de congraciarse de alguna forma con el sentir de la ciudadanía, ¿cierto? Y la verdad es que efectivamente esto termina pasando. Gobiernos con bajos niveles tasas de aprobación o eventualmente políticos con bajas tasas de aprobación, entendiendo además que vienen elecciones en el corto plazo, elecciones no solamente constituyentes, sino que de parlamentarios, de alcaldes, de gobernadores, efectivamente generan ciertos riesgos para la calidad de las políticas públicas. Pero bueno, esa es parte del juego de la democracia. Creer otra cosa sería ingenuo. Y es parte de la realidad en la que estamos, y uno esperaría en el fondo que efectivamente ojalá lo que tengamos hacia adelante, y yo estoy optimista respecto del proceso que vamos a empezar en nuestro país, podamos avanzar hacia estadios mayores de desarrollo, manteniendo algunas de las cosas que hemos hecho bien, que son la calidad de nuestras políticas públicas. Obviamente mejorables varias de las que tenemos, y por cierto, unas bastante más que otras, pero creo que hay un espacio hoy día en donde eso puede suceder. Ahora, la política es fundamental no solamente para generar consenso, sino que en la conducción de la democracia, la conducción política también cumple un rol importante, y por lo tanto uno esperaría y sería bueno que el mundo político también pudiera generar mayores niveles de cercanía con la ciudadanía, pero también mayores niveles de credibilidad respecto a este tema. O sea, en democracia uno necesita que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo funcionen de la mejor manera posible. Sí, mira, tú acabas de señalar, hablabas de la política y los políticos, efectivamente, y yo tengo una postura bien personal, una interpretación bien personal, y tiendo a pensar de que no hay, o una de las labores más nobles de la vida de la vida de las personas es la política. La política es, para mí sabor de boca, la política es una labor noblísima. Y justamente lo que tuvimos el domingo fue una respuesta política expresada por la ciudadanía, pero que le manifestaba a quienes están ejerciendo la política, es decir, los políticos, le decía, oiga, por favor, póngase a la altura de la política, póngase a la altura de la política. Ahora, Fernando, tú señalabas la fragilidad o la falta de solidez de algunas instituciones, y cosa que yo comparto, incluso la iglesia, Fuerzas Armadas, hemos tenido problemas en Carabineros, en fin, en diferentes tipos de instituciones. Ahora, desde el punto de vista de la institución empresa, desde la empresa, pero en particular, Fernando, del sector que tú presides o eres gerente del gremio de las administradoras de fondos de pensiones, yo quisiera preguntarte, entiendo que y no es que no entienda, lo sé positivamente, las AFP son un actor del sistema de pensiones. Es un actor del sistema de pensiones. Pero desde el rol de ese actor del sistema de pensiones, te pregunto dos cosas, Fernando. ¿Qué crees tú que podría mejorarse y podría hacerse mejor? ¿Y qué crees tú que se ha hecho, que no se ha hecho todo lo posible y por lo tanto merecería ser mejorado? A ver, yo creo, Orlando, y déjame un minuto ir al origen de tu pregunta respecto del tema de la empresa. Efectivamente, la empresa como institución también está bajo un cuestionamiento. Y si uno mira hoy día las misiones y las visiones de muchas empresas, o la búsqueda del propósito, en el fondo, de
por qué las empresas hacen lo que hacen, efectivamente parte del rol de la empresa es generar ganancia para sus dueños, y eso está muy bien, ¿cierto? Pero también se entiende hoy día a la empresa como un actor que también genera valor agregado en el sistema que participa. Y esos son los actores que participan del sistema, tanto social o el efecto de la empresa en los temas ambientales, pero claramente hoy día hay una discusión respecto de los propósitos de la empresa, que creo que es importante. Y desde esa lógica, en tu pregunta puntual, efectivamente las administradoras de fondos de pensiones son parte de un sistema de seguridad social o un sistema de pensiones, ¿cierto? En particular del sistema de pensiones de Chile. Y como actores del sistema de pensiones, efectivamente, uno tiene un propósito en el cual la ley, este es un sistema muy regulado, por lo tanto, la ley te mandata frente a ciertas cosas. Y yo creo que uno de los aprendizajes que hubo respecto del primer retiro del 10% fue que han habido muchos mitos y mantos de dudas respecto de la gestión de los administradores de fondos de pensiones. Por ejemplo, a mí me ha tocado muchos debates, personas que se paran y dicen, es que las AFP me robaron la plata no existe. Parte del aprendizaje del retiro del 10% es que nadie se había robado un peso, que los recursos estaban, los recursos habían rentado. Entonces, yo creo que efectivamente hay que entender hoy día a las administradoras en su rol de actores del sistema de seguridad social. Y en ese rol las pensiones son fundamentales. Quizás durante los 90 hubo un foco muy fuerte al tema financiero, en la lógica que estaba en una etapa de acumulación de recursos más que de pagar pensiones. Hoy día, el hecho de pagar pensiones y el hecho de participar de un sistema previsional nos obliga a tener una mirada desde ahí, una mayor cercanía con los afiliados. Yo creo que ahí había un desafío hacia adelante que tenemos que avanzar. Aquellas cosas que están pendientes, yo creo que el tema de cercanía con nuestros afiliados y afiliadas es fundamental. Lo vimos en el 10%, en el 10% se dio un nivel de cercanía muy bueno y positivo porque las personas querían información, se les entregó la información y hubo mayor fricción y cercanía. Pero creo que hay que avanzar en temas de transparencia activa. Las administradoras están reguladas y todos los temas son transparentes frente a la Superintendencia de Pensiones, pero muchas veces encontrar la información para una persona es extremadamente difícil. Entonces tenemos que avanzar en generar mayor información, mayor cercanía con los afiliados y afiliadas al sistema previsional. Y también creo que tenemos que avanzar en generar cambios, porque efectivamente al final del día un sistema de pensiones se debe en que tiene que entregar pensiones que estén cercanas a las expectativas de la ciudadanía o al menos pensiones que permitan tener ingresos en la vejez, ¿no es cierto?, de una manera estable o considerable, dependiendo como cada uno lo vea. Y en esa lógica, si no hay cambios en parámetros al sistema de pensiones, la verdad es que los administradores de fondos de pensiones, independiente del rol que jueguen, que quieran jugar bien o mal, las pensiones no van a subir. Y en ese sentido hay cosas que lamentablemente no dependen solamente de las administradoras de fondos de pensiones, sino que dependen del poder político, de ciertos parámetros que hay que cambiar, porque efectivamente, por muy buen trabajo que se haga, por mucha cercanía, por transparencia, por temas de confianza, si la confianza sube mucho, por ejemplo, subió mucho después del 10% con la administradora de fondos de pensiones, pero si sigue subiendo, pero las pensiones no suben, entonces el sistema va a estar bajo tela de juicio. ¿Qué es lo que uno ve en el resto del mundo? En general, los sistemas de pensiones hoy día están viviendo un cuestionamiento porque estamos viviendo más años, porque las personas cotizan menos tiempo de lo que uno esperaría y por distintas otras razones. Entonces, como actores del sistema de pensiones, uno entiende efectivamente que tiene un rol que cumplir y ese rol requiere también ciertos comportamientos, como hablábamos recién, en términos de cercanía, de transparencia y probablemente muchos otros. Eso solamente para poner un ejemplo respecto del rol que viene. Te pongo un ejemplo particular. Las administradoras de fondos de pensiones administran los ahorros de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Entonces, uno cuando mira hacia adelante en términos de inversiones, creo que hay una discusión interesante respecto de los temas ambientales y sociales, por ejemplo. Cómo se invierten los fondos de los trabajadores, en qué instrumentos financieros se invierten, en qué tipo de empresas se invierten. Esa es una discusión que creo que es importante dar, que no se ha dado hasta el momento, pero es muy importante porque al final del día un 1% más de rentabilidad en el largo plazo significa un 25% más de pensión. Por lo tanto, es importante ver dónde se invierten los fondos de los trabajadores. Sí,
Fernando, tú hablabas de respecto al rol que le cabe a la empresa en términos, por supuesto que un stakeholder importante son sus accionistas y por lo tanto generarle rentabilidad. Hay una declaración que sacó en agosto del año pasado la Business Roundtable respecto de que hay que ampliar precisamente el foco y hacernos cargo de los otros stakeholders, ¿verdad? En términos de que la empresa es un ciudadano corporativo y que tiene que responder también a sus otros stakeholders. Te voy a plantear una pregunta, pero déjame recordarle a los señores televidentes que estamos saliendo a través de UCB Televisión, a través de sus canales digitales 5.3 en la región metropolitana, 4.3 en la región de Valparaíso y también estamos en la radio UCB en el 103.5. Fernando, tú tocabas que es importante el rol que le juega al estamento político en términos de trabajar sobre algunos parámetros y señalabas tú el tema de las expectativas de vida. Nuestro país, yo tengo algunas cifras acá, nuestro país hoy día, los números andan que los varones tenemos una expectativa de vida 77.3 años, la mujer 82.1, Estados Unidos está en 76.2, 88.1 las damas. Tomé Argentina, nuestros vecinos, 4.000 kilómetros de costa de frontera común, 73.5, 80.3. El mundo en 69.8. Te estoy dando muchos números, pero en definitiva no importa tanto el número en sí, sino que más bien el mensaje. Es decir, las expectativas de vida han subido de manera muy, muy considerable en nuestro país. Se han triplicado desde el 1900 a hoy día la esperanza de vida de nuestro país. Y hay un tema que se ha instalado mucho en la sociedad y con el cual se ha hecho muchísimo aspaviento, y es que se dice es que las AFP cuando hacen los cálculos consideran que las personas tienen 101 años o que van a vivir hasta los 101 años. A mí me gustaría, Fernando, por favor, que tú pudieras explicar a nuestros señores televidentes y a nuestros radioescuchas, precisamente con la mejor precisión que sea posible, casi académicamente, tú tienes una trayectoria académica también, Fernando, con la mayor didáctica que tú pudieras poder, por favor, explicarnos ese detallito a la ciudadanía. Mira, aquí Orlando, déjame, antes de responder la pregunta, dos cosas. La primera es que cuando los sistemas de pensiones se idearon, por ahí por fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, la esperanza de vida del mundo era 35 años. Y la edad de pensión se puso en torno a los 60 años. Entonces eran muy pocos los que lograban llegar y los que llegaban tenían altos beneficios, ¿cierto? La verdad es que eso ha cambiado mucho la expectativa de vida, como bien tú lo dijiste. Pero en el tema de pensiones, porque la expectativa de vida incluye todas las personas que en el trayecto de su vida hay niños que mueren, hay personas jóvenes que lamentablemente mueren también, pero hoy día una persona que llega a los 60 o 65 años, en el caso de las mujeres, por ejemplo, se espera que viva hasta los 90 años, que se llama la tabla de mortalidad en el fondo, en esa lógica, o la esperanza de vida una vez que tú llegas a cierta edad, y en el caso de los hombres alrededor de 85, 86 años. Entonces, cuando se calculan las pensiones, el cálculo de las pensiones supone que las personas van a vivir un periodo de tiempo y en el caso de Chile además hay pensiones de sobrevivencia, por lo tanto tú también dejas pensiones para tu cónyuge o para algún familiar, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, no todas las personas viven hasta la misma edad. Hay algunos que viven hasta los 80, otros hasta los 70, algunos hasta los 90, incluso hay personas que viven hasta los 100 años. Entonces, incluso más. Entonces, no son 101, la verdad es que son 110 años la tabla. Ahora, las tablas de mortalidad, y aquí quiero ser bien claro, las tablas de mortalidad no las ponen las AFP. Las tablas de la mortalidad las pone la Superintendencia de Pensiones en conjunto con la Comisión del Mercado Financiero. Es decir, quien dice las tablas en las cuales hay que calcular las pensiones es el regulador, no son las AFP. Y las AFP con eso tienen que hacer un cálculo, simplemente una fórmula matemática. Ahora, ¿por qué se ocupa esta tabla de los 110 años? Y déjame aquí tratar de explicar lo más simple posible. Imaginemos por un momento que uno quisiera medir la estatura en Chile. ¿Cuánto miden los chilenos y chilenas? Uno diría, bueno, ¿qué wincha de medir voy a ocupar? Voy a ocupar una wincha de medir que tenga hasta 1,65 m, que es el promedio de las mujeres. El problema es que me van a quedar muchas mujeres fuera porque miden más que eso. Entonces, ¿de qué tamaño es la wincha de medir? Entonces, yo necesito ocupar una wincha de medir que tenga a todos los chilenos y chilenas dentro de ese espacio. Y por lo tanto, va a haber alguno que mida más de 2 metros, por ejemplo. Y por lo tanto, si bien la minoría mide más de 2 metros,
tengo que tener una wincha de medir que me permita medirlos a todos. Las tablas de mortalidad cumplen esa lógica. Se calculan hasta los 110 años, pero no suponen que todo el mundo vive hasta los 110 años. Entonces esto se hace con una probabilidad. Entonces la mayoría de la gente vive hasta, por ejemplo, no sé, pues hasta los 85 años, y por lo tanto yo calculo cuando llego a los 85 la probabilidad de llegar a los 86, luego la probabilidad de llegar a los 87. Entonces, para ponerlo en términos bien simples, no es que cuando una mujer se jubila a los 60 años y tiene 100, se le calculan esos 100 entre los 60 y los 110, o sea, 100 dividido en 50 años. No se calcula de esa manera. Se calcula los 100 que tiene y le asignan una probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, al principio la persona va teniendo más recursos y después va disminuyendo los niveles de recursos hacia el final. Pero de nuevo, esto es pensando, si tuviera que uno que medir la estatura, es una wincha de medir en donde todos quepan. Y lo segundo es que esto es una distribución, tú conoces bien esto, Orlando, una distribución en donde se le asignan probabilidades a la ocurrencia. Es decir, no, el sistema no supone que todo el mundo vive hasta los 110 años, para ponerlo de esa manera. ¿Ya? Por supuesto. O sea, estamos hablando casi de un promedio ponderado en el ejercicio y que se pondera por ciertas probabilidades, ¿verdad? Para definir lo que le va a tocar eventualmente a cada uno. Efectivamente, y también es importante volver a mencionar que esas tablas de mortalidad las pone el gobierno, el regulador, no las ponen las AFP o las compañías de seguro en el caso de las rentas vitalicias, sino que vienen dadas por ley. En Francia, por ejemplo, las tablas son de 120 años. ¿Ah? En Chile son de 110, uno, claro, efectivamente, si uno mira alrededor a cuánta gente uno conoce que ha vivido más de 100 años, muy poca. Pero quizá algunos de los que nos están escuchando, o algunos de los televidentes, conocen a alguien que vive 101 años, 102 años, y por lo tanto las tablas tienen que reconocer la existencia también de esas posibilidades. Perfecto, perfecto. Oye, Fernando, mira, el tiempo la verdad que corre muy rápido, media hora de conversaciones, avanza increíblemente rápido. Hoy día estamos, hoy día digo, la verdad es que ya viene desde hace mucho rato, se viene discutiendo acerca de una reforma previsional en el Parlamento. Yo recuerdo las frases del ministro Rodrigo Valdés en el gobierno de la presidenta Bachelet. Hay una frase que la tengo muy clara acá, cuando el ministro dice, oye, nosotros no teníamos el proyecto de pensiones y nos cayó como una bomba en el medio del patio de los naranjos. Lo dijo, no sé si tú te acordarás de esa frase, la dijo el ministro Valdés en su oportunidad. Bueno, y hoy día estamos discutiendo justamente, y es uno de los temas sensibles en la reforma constitucional, ¿verdad? El sistema de protección social. ¿Cómo va? ¿En qué plano está la reforma previsional? ¿Cómo ves tú este fenómeno o esta realidad de discusión constitucional con esta reforma previsional? ¿Se dará la posibilidad de que efectivamente lleguemos a tener una reforma previsional antes de los 2 años, que más o menos desde hoy día a la fecha que podamos tener una carta o el plebiscito de salida, Fernando? ¿Cómo lo ves tú? Mira, a ver, yo no sé en esto, no me atrevería a hacer futurología política en esto, porque efectivamente las bombas caen por todos lados sin que uno sepa de dónde vienen. Pero déjame hacer simplemente un par de precisiones en esto que creo que son importantes. La primera es que desde el año 2014 que nuestro país está discutiendo hacer cambios al sistema previsional, con la Comisión Bravo. Luego la presidenta Bachelet envió un proyecto de ley, el presidente Piñera envió otro proyecto de ley. O sea, llevamos un buen tiempo discutiendo esto, en donde yo creo que los diagnósticos respecto de cómo subir las pensiones son bastante compartidos. Obviamente hay extremos que no respetan esas cosas, pero bueno, en democracia hay de todo un poco, pero yo me atrevería a decir que hay un consenso general respecto de los parámetros o aquellas cosas que hacen que mejoren las pensiones. Y desde esa perspectiva, hoy día, para ir, ahí sonó el timbre, pero ir directamente a tu pregunta, este gobierno envió un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados, y está aprobado ese proyecto, y hoy día se está discutiendo en el Senado, y la verdad es que es un proyecto que está más bien dormido en el Senado, en donde pareciera ser que tanto el gobierno como el Senado están olvidando el acuerdo que se hizo en la Cámara de Diputados y estarían presentando nuevas indicaciones. La oposición
entregó una propuesta de cambio al sistema previsional distinta, completamente diferente a la que se había hecho en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es un proceso que se está discutiendo. Las discusiones en materia de pensiones son discusiones difíciles, son complejas, tienen política y tienen ideología y también tienen temas técnicos en esto. Vamos a ver cuántas son las ganas que tiene el gobierno de empujar una reforma previsional al final del día y si efectivamente el Congreso es capaz de construir consensos en una reforma que yo aquí el foco tiene que estar en cómo se mejoran las pensiones. Todo el resto, en el fondo, es aledaño a esa discusión. Yo creo que hemos pasado mucho tiempo discutiendo cosas que no mejoran realmente las pensiones y hemos perdido un poquito el foco en la discusión. Pero bueno, va a depender un poquito del Congreso, va a depender de cómo se rearmen estas nuevas fuerzas políticas después del plebiscito, va a depender del segundo retiro o no, si es que avanza esta discusión del segundo retiro, si es que no avanza porque no son compatibles un cambio del sistema de pensiones con permanentes retiros de los fondos. Lo que sí está claro, y esto lo han dicho distintos actores de distintos colores políticos, es que dada nuestra realidad demográfica y dada la realidad de nuestro país, el pilar de ahorro es un pilar importante en nuestro sistema de pensiones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, estamos expectantes respecto del futuro, no solamente lo que viene en materia política y democrática, sino que también en el tema previsional. Perfecto. Fernando, yo quiero, en nombre de UCB Televisión, quiero darte las gracias por esta interesante conversación en nuestro programa Estema a las 12, que transmitimos en Santiago y en Valparaíso. Ha sido muy ilustrador, ¿verdad?, el haber tenido la ocasión de compartir contigo y reiterarte nuestro profundo agradecimiento. Quiero recordarle a los señores televidentes y a nuestro radio escucha, ¿verdad?, que este programa es auspiciado por el MBA de la Católica Valparaíso y bueno, reiterarle a Fernando el agradecimiento. Así que, Fernando, tus últimas palabras, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Orlando, por la invitación. Muchas gracias también al MBA de la Universidad Católica del Paraíso, que hace esto posible. Hoy día, en este contexto cambiante, hacer un MBA es probablemente uno de los procesos más interesantes que uno puede tener hoy día. Y agradecerle, bueno, a todos los que nos escucharon, todos los que estuvieron viendo este programa, y cualquier duda o consulta que hay, la página web de la Asociación de FP siempre está disponible para esto, y yo en particular para poder responder las dudas también. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando. Señores televidentes, con ustedes la próxima semana. Lo mismo para ustedes, por supuesto, señores Radio Escucha. Así que nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias.